Okay. Bueno, ¿pueden ver la pantalla? Sí. Bien. Bien, para grabar la FPGA, a ver, déjenme. Vamos a ver si puedo. ¿Pueden ver el display de 7 segmentos con la FPGA ahí? Sí. Bien. Bueno, ahí estoy enfocando con el teléfono lo que tenía preparado para hoy, digamos, para que, bueno, avancemos, tratemos de avanzar un poco y empezar a meter mano con algunos de los componentes que ustedes ya tienen disponibles. Lo que vamos a tratar de hacer hoy, si logramos programar la FPGA, también es implementar un conversor de BCD a 7 segmentos. El programa que tiene grabado ahora la FPGA lo que hace es leer el estado de los pulsadores que tenemos disponible en la placa y en función de lo que nosotros apretemos, también fíjense que tenemos 4 pulsadores, podemos generar 16 códigos diferentes en función de si los pulsadores están abiertos o cerrados, ¿está bien? Y en función del código o de la lectura de los pulsadores se convierte eso en un valor en el display. Por ejemplo, ahí apreté, fíjense, presioné el pulsador correspondiente al bit más significativo en BCD y el conversor me muestra en el display un 8. ¿Bien? Este display de acá lo que hace es, bueno, es el bit de habilitación del conversor de BCD a 7 segmentos. ¿Bien? Bien. Bueno, el programa, vuelvo al Atom. ¿Pueden ver el Atom? Sí. Bien. El programa lo que hace básicamente es leer el estado de los pulsadores y convertir ese valor en vez de BCD a 7 segmentos. ¿Está bien? Una vez que ustedes tienen el programita o la descripción de hardware escrita en el Atom, lo que tienen que hacer para programar la FPGA es, bueno, primero, por supuesto, tener la placa conectada a algún puerto de la computadora. ¿Está bien? Después, avísenme, lo voy a hacer lento para que alcance a actualizar la pantalla y puedan verlo. En el menú Edu FPGA Tools, tienen acá, bueno, ahí se les despliega el menú, la tercera opción. Son 5, así que es la tercera, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Edu-FPGA PHDL Toolchain. ¿Está bien? Acá les va, bueno, aparece otro menú y les va a pedir 2 cosas. ¿Está bien? El nombre de la entidad. ¿Está bien? En este caso, la entidad se llama BCD to, bueno, 7 segmentos. ¿Está bien? 7.6. BCD to 7.6. Entonces venimos acá a Edu. Hay otra cosa que nos pide, es el archivo donde nosotros hemos especificado, digamos, a qué pin de la FPGA vamos a mapear o vamos a conectar cada una de nuestras descripciones acá. Fíjense, dentro de la entidad tenemos los puertos, que son BCD-IN, ¿también? Esto es lo que vamos a leer de los botones. Fíjense que esto es un Standard Logic Vector, con 4 elementos, de 3 hasta 0. Enable IN, o ENA-IN, que es, bueno, de tipo Standard Logic también, de un solo bit, y SEC7-OUT, que es otro vector, Standard Logic Vector, de 7 bits, de 6 hasta 0. En el archivo, recuerden, el archivo PCF,
es donde nosotros definíamos cada una de estos puertos en nuestra entidad, a qué pin de la FPGA los vamos a conectar. Este es el archivo .pcf, es decir, donde especificamos a qué puerto se corresponde con qué pin de la FPGA. ¿Está bien? Bueno, estas elecciones, algunas son arbitrarias y otras no tanto, también. Fíjense que como los botones ya están conectados y soldados en la placa de la FPGA, ya están conectados a determinados pines de la FPGA. Entonces, lo que es el vector BCD-IN, nosotros los vamos a tener que conectar a los pulsadores que tenemos disponibles en la placa. ¿Está bien? Para eso necesitamos la hoja de datos de esta placa y saber a qué pines están conectados los botones. ¿Está bien? Lo que nosotros necesitamos es esta información de acá. El botón 1, ¿a qué pin de la FPGA está conectado? Lo mismo con el botón 2, el botón 3 y el botón 4. Nosotros necesitamos saber que el botón 1, por ejemplo, está conectado al pin 34 y, bueno, el botón 2, 3 y 4 al 2, 33, 32 y 31. A los pines de la FPGA. Acá tenemos conectado el pulsador. Recuerden ese pulsador rojo que era el de habilitación. Habilita o deshabilita el funcionamiento del conversor de BCD a 7 segmentos. Este número de pin acá, el 96, es arbitrario. Ya les voy a mostrar de nuevo ¿cómo es? El enfoque de la placa con todos los componentes, ¿está bien? Pero este 96 es arbitrario. Yo, como esto lo conecté con un cablecito, voy desde el botón hasta un puerto de la FPGA, a un pin de la FPGA, elegí el 96, pero podría haber elegido cualquier otro, ¿está bien? A cualquier otro pin que se corresponda con un puerto de entrada y o salida de la FPGA, a mí me sirve. Lo mismo con las conexiones para el display de 7 segmentos. ¿Está bien? Acá estos valores, estos pines fueron elegidos de manera casi arbitraria. Podría haber elegido tranquilamente cualquier otro pines de la FPGA. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien. Bueno, acá yo me copio el nombre de la entidad para no tener que andar escribiéndolo en todo momento. Entonces venimos acá, Edu FPGA Tools, el tercer menú que es Edu FPGA, VHDL Toolchain. ¿Está bien? Damos clic ahí. Bueno, acá me avisa que uno de los archivos fue modificado. Si quiero guardar los cambios y digamos que compile incorporando los últimos cambios, le doy que sí. Y acá me pide el nombre de la entidad. Pego el nombre de la entidad y acá me pide el nombre del archivo, incluyendo la extensión del archivo. Recuerden que la extensión es PCF. Y el archivo se llama pins, el nombre de la entidad. Tranquilamente le podría, por supuesto, haber puesto cualquier otro nombre, pero bueno, para que sea un poquito más claro o menos confuso, le pongo el mismo nombre, .pcf. Y ahí le damos OK. Ahí compila el archivo .vhd. Si hay algún error, va a saltar algún mensaje avisando que no pudo compilar y tratando alguna información que nos sirva para depurar el error. Y si no hubo ningún error, bueno, se programa la FPGA y se resetea la FPGA con el nuevo programa y comienza a funcionar el circuito que nosotros hemos programado. Bien. Pausa, por favor. Bien. Lo que hicimos recién... ay, no me sale la palabra ahora. Antes de cargarlo... ¿Cómo? Compilar. Compila y carga. Compila y solamente compilar... Para solamente compilar para saber si lo que está hecho está bien, ¿cómo hacemos?
No, y es desde acá, VHDL toolchain. A ver, al control O. No. O sea, si Sí, yo no, sí, yo te entiendo. hago Vos y querés escribo el compilar, código, pero no querés grabar la FPGA porque no la tenés a mano o sí, pero no la tenés conectada por por el X motivo que motivo, sea. sí. Sí, se puede. El problema acá es, recuerden que yo les había pasado un archivo .json para que incluyan o para que reemplacen al que proveía los Sí, desarrolladores del proyecto. En ese archivo sí, JSON sí, sí. modificado están todos los comandos juntos, digamos. Acá lo que va a tratar de hacer todo el tiempo es compilar y programar. A ver. Está bien. Sí, lo que tendría que hacer es modificarlo de nuevo y agregar una opción más que solo compile y después que solo grabe o que compile y grabe. Pero si acá nosotros venimos a EUFPGA VHDL Toolchain, lo que va a hacer es compilar e intentar programar. Va a hacer las dos cosas juntas. Ah, bueno, y a ver qué pasa si lo hago sin nada enchufado. Pero ustedes tienen la placa a mano, ¿no? Sí, 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 pero Sí, sí. simplemente por cuestión de mañana tengo que hacer un ejercicio y lo empiezo a crear, lo empiezo a ver Ujú. y para no ir o sea, quemándolo cada vez que lo quiero ver si está bien o está mal en la placa, simplemente era por eso. Está bien. No, bueno, si querés pruebo yo, desconecto la placa acá. Ah, mirá, te compila. Listo. No, sí, te compila todo, pero cuando quieres instanciar o cuando quiere ejecutar los comandos que se comunica con la placa, ahí, bueno, ahí te sale un cartelito que te dice no puede o no encuentra el, el conversor serie paralelo sería, y bueno, ahí aborta la operación, pero la compilación la hace. Sí, ahí está, ahí la está haciendo. ¿Compiló? Está en eso. Igual no debería demorar mucho. Dice unable to find image, pulling from, pulling, download, pull complete. No sé, algo se está descargando. ¿Está descargando algo? Sí, está descargando y actualizando. Bueno, Al bueno, principio de bien. todo te dio el error unable to find image. Sí, a vos también. Sí. Y empezó a cargar algo después solo. Me está diciendo que el error es con Docker. Docker, te pide un error en Docker. Sí. Sí. Pero vos a Docker se lo habías instalado o no? Sí, sí, está instalado y está corriendo. Y en el Docker había que cargar esto que dice la imagen, edu, CIA, FPGA, todo eso, ¿no es cierto? ¿Qué imagen? Edu, CIA, A, FPGA contra barra X64. No me acuerdo exactamente el nombre, pero sí, algo de Bueno, UFPGA la, era. ima- la- bueno, la imagen esa la cargué en el Docker, está cargada y en este momento me aparece como en uso, dice.
¿Querés compartir la pantalla? Así puedo ver el error. Estoy a punto de hacer eso. Bien. Pero... ¿Vos, Mauro, pudiste programar la placa o no tampoco? Sí, y ahí también me da un error. Después, cuando termine de compartir, Nacho, si querés, te comparto yo el error que me da. Bueno, pero entonces no pudiste Estás- programar la placa. Claro, no, yo hice el código, pero no pude bajar. Es lo que preguntaba recién, que te pregunté, digamos, no veía el menú, el de Edu FPGA. Claro, porque el archivo que figura en el documento PDF, yo había bajado ese, el de el palette, no me acuerdo cuánto era eh, el packet no, el process palette, es ahí que bajé y que había puesto en el directorio Atom, que figura ahí en el instructivo. Ujú. Claro, no me mostraba el archivo Process Palette que figura en el instructivo, en el PDF, es distinto al JSON que vos pasaste. Yo Sí. pensé que era el mismo y entonces había bajado el que figura en el instructivo y había pegado ese JSON y no Ujú. me mostraba ningún menú adicional. Claro, no, sí, son Hasta que diferentes, después, por eso claro, les compartí ese hasta que, archivo. claro, hasta que ahí agarré y dije, voy a probar con el que pasaste vos, y ahí sí me mostró, pero no sabía cómo hacer esto acá de subir de compilar y subir al FPGA Y el recién cuando lo hiciste, ¿qué te dijo? y recién cuando lo hice, bueno, me empezó a dar eso ahí, un Able to Find Image, Después da unos mensajes de pooling FS Layer, Sí. y al final de todo dice pull complete, y después da un status download newer image from GHDL, Docker error response Igual. on daemon. Lo mismo, lo mismo. ¿Sí? Y abajo de todo dice, sí, Docker run help. Sí. Sí, sí, Yo no igual. sé si esto estará relacionado porque nosotros lo estamos usando con Windows y nada. Pero vos hiciste la activación del kernel ese de Linux, el Yo, el WSL. WSL, Sí, claro, WSL, ¿ese lo hiciste? ajá. Yo entendí como que eso te dejaba correr todo al mismo tiempo. Sí, en teoría se integra el Docker con esa imagen o con esa virtual que te genera WSL, Ajá. Y es pero más, bueno, en las tareas del administrador de tareas te aparece, fíjate que te aparece sí, sí, porque es una iniciación de máquina Linux, virtual, algo así te dice. pero no sé por qué da este error acá. Igual Acá, el error es como que invalid character for local volume name. sí, Eh, lo mismo. Los dos están corriendo en una partición con Windows. sí, y está dentro de la partición de Windows, está instalado todo, está instalado el Docker, el Atom, el Sí. VS Code, y, y ese Docker se integra con una máquina virtual que se instala con una funcionalidad que tiene Windows que se llama WSL, que te instala un sistema operativo Linux y Ujú. que se integra dentro de Windows, y que se integra como una máquina virtual, pero que tiene una integración mucho mayor a la que tendría si instalás que yo VirtualBox y utilizás Claro, ahí adentro una máquina virtual. Pero bueno, no sé, habría que, nada, hay que, Nahuel, ninguno puede compartir la pantalla porque no tiene los Sí, privilegios, dice. eh, beta error response. Cualquiera de los dos que comparta es lo mismo, estamos los dos en lo mismo. Hay que
googlear un poco el error, a ver si... Claro, yo no Ahí. había llegado acá como para... Bien, bueno, voy a tener que probarlo entonces en Windows. El tema es que, bueno, ahora no tengo ninguna partición con Windows. Pero bueno, voy a tener que buscar una máquina para tratar yo, pues de... nada, si no... Ahí se ve. Ahí se ve, sí. Una vez, salta desde acá, digamos. Y es como que intenta bajar algo, y no puede, verifica, no puede, y termina con el error este. Local volume manage. ¿Y cuál es el nombre del disco donde supuestamente está corriendo todo esto? y ahí que está Disco corriendo, local. ¿qué cosa? ¿En donde está corriendo el Docker, decís? Sí, Bueno, ahí tenés que hacer si mostrás escribí WSL, Nacho, para buscar ese W, programa. SL. este. Ajá. Y ahí si querés hacer un LS. No tengo ni idea cómo es esto, ¿eh? LS escribí. Dale enter. Ahí está. Ese es así te lo integra. Vos estás corriendo ahí comandos desde Windows que son en la máquina Linux esta que se genera. Y si ahí escribís, ponele Docker espacio, espacio PS, enter, ahí tenés el Docker, digamos, que instalaste y que se integra con esta virtual Linux. Pero bueno, nada, hay que googlearlo un poco más, a ver si tiene solución y si no, habrá que instalar. errores. Oh. Ujú. Pero es un problema relacionado con algún nombre, ¿no? Parecería que Dice que sí, sí. pero Dice que incluye caracteres especiales. Claro, a hay ver, de los caracteres que te dice que están, digamos, que serían válidos, son, bueno, las letras mayúsculas y minúsculas, los números, guión bajo, punto y guión medio. Y los. Sí, vos decís que la arroba no va. ¿qué arroba? No, el arroba ese es de tu usuario en la No sé. máquina Claro, pues es como lo único raro del nombre. Después no tiene nada más raro. MNTS, Windows, System. Bueno, en este momento la verdad no tengo una respuesta porque yo directamente no lo probé en Windows, pero bueno, lo voy a probar. Bueno, espero que me salte el mismo error, como para estar todos en la misma, porque si lo pruebo y digamos Eh, no me salta ningún error, Estamos al horno. no me sirve de mucho. Pero bueno, traten ustedes también de copiar y No, pegar el bueno, ahora con error. el error también vamos. Exactamente, copien y Acá peguen dice, el mira, error. ¿están viendo ahí la pantalla? Sí,
Acá está el error, mira. Docker run. Y bueno, hay que probar view and join, hay que probar correr ese comando ahí. ¿En dónde? En cualquiera de los dos lados lo puedes correr, ¿eh? Si querés lo puedes correr en PowerShell, lo puedes correr. Este decís vos, el de acá, Ajá. ahí mismo. Ahí también lo puedes correr si querés. Si no en el Windows, si querés en el PowerShell, debería funcionar. Correlo en el Windows, porque lo tenés instalado al Docker Dale. en el Windows. Cerremos este entonces a la mierda. Ujú. Abrite un PowerShell ahí. Que dice, when to find Pero No Michael. encuentro. Michael Brooks debe ser. No. A ver, permiso, voy a sacar de acá. Ahí tenés Michael Brooks. Esa debe ser la. La del tipo. Sí. No, ese debe ser el Docker que está haciendo referencia, me imagino. No sé cómo vendrá la secuencia ahí en. Desde acá, mira, desde ahí. Claro, Acá arranca. habría que leer el artículo a ver qué es ese Michael Brooks. I No, want sí, to subí arriba. Arriba de todo. Más arriba. Fíjate, el bloguero es Michael Brooks. Michael Brooks debe ser el Claro, nombre de la carpeta. Claro. Te vas a tener que fijar en tu máquina cómo se llama la carpeta correspondiente y reemplazarlo en el comando. a quick search. I will replace it with the CD, which look exactamente like this. Puedo ampliar esto. Barra. Y esa carpeta que contiene el nodo, que es donde estará instalado el Docker. Esa carpeta es del Linux, del WSL que tenemos. Docker run barra opt espacio Michael Brooks -node. A ver, Nacho, volvé a la máquina virtual, al Docker. A la consola donde tenías hoy, que tenías hoy. ¿Cómo se llamaba? ¿Esta? No, ¿Esta? no, creo que era la otra, puede ser. A escribir cd barra opt, No te escuché. cd espacio barra opt. cd y d de dedo. CD, Ajá, así. ahí está. ls, enter. No tenés nada.
Bueno, yo voy a tratar de replicar el error en alguna partición de Windows. ¿Qué versión de Windows tienen? 10. Windows 10, la 2101, Windows 10. porque va la última. Sí, viste que dentro del Windows 10 tiene distintas builds, y el WSL2 está acá, el que se usa para Docker, y la integración de Docker con la máquina Linux, esa que te crea. Recomiendan usarla con WSL2, que creo que está a partir de la versión de Windows 10 20.04. Sí. Bueno. Y si puede, La última. Sí, y después mándenme igual por correo alguna captura de pantalla del error que les tira al final. A ver. De todas maneras, ustedes también traten de resolver el problema, y si lo resuelven, me avisan. Sí. Sí, sí. Ahí. Docker run -d home. El problema está arriba de todo, en donde en la pantalla que te da el error. Ahí tenés el comando docker que ejecuta y que termina dando el error. Fíjate que hay que tener, al primero de todo te dice execute, y te dice docker run, -b password, -rm, y me parece que ese es el comando que está generando error, el del docker, porque no sé cuál es la integración que tiene acá cuando lo corres desde Arriba, a ver, subí, arriba de Nacho. todo, a ver, subí, Nacho, en la pantalla esa amarilla. Arriba de todo, ¿ves? Ahí te dice el comando que intenta correr, que tiene el password, ¿ves? El pwd, Sí. que me parece que ahí está, ahí hay un carácter que Cuando abriste por primera vez el WSL y tuviste que hacer el usuario y la contraseña, ¿te lo dejó hacer eso? sí, yo ya lo tenía instalado, así que no me acuerdo. Ah, Mm, ta, 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 ta. Sí, no sé, ese comando ahí que se genera cuando haces la compilación, evidentemente ahí tenemos alguna cuestión. A ver, baja un poquito dentro del cartel de ese naranja. Seguí bajando. Bueno, empiezo a grabar. Pueden ver la pantalla, ¿no? sí. Bien, como les decía, lo que íbamos a hacer hoy, lo que vamos a hacer hoy es implementar en VHDL un conversor de PCB a 7 segmentos. ¿Está bien? Básicamente, esto lo que hace, bueno, ya les comenté hoy, lo que hace es leer el estado de los pulsadores, y en función del valor de los pulsadores, como tenemos 4 pulsadores, vamos a poder leer un valor entre 0 y 15. Vamos a convertir el BCD a 7 segmentos para poder leer en el display el estado de los pulsadores. Fíjense que acá básicamente lo que hacemos es definir la entidad, ¿está bien? Con este nombre, BCD27sec. Fíjense que dentro de la entidad definimos, bueno, fíjense acá, antes de definir los puertos de la entidad, fíjense que definimos esto que es
tipo una variable de tipo lógica. ¿Bien? Esta variable, ¿para qué creen que la vamos a usar o la utilizamos en el conversor? Fíjense el nombre que tiene esa variable. Ujú. Sí, es ánodo común o cátodo común. Exactamente. El display. Exactamente. Con esta variable lo que nosotros vamos a hacer es poder permitir configurar de alguna manera esta entidad si vamos a trabajar con displays de ánodo común o cátodo común. ¿Está bien? Ahí en la caja de componentes ustedes van a encontrar un display. Bueno, hay varios displays, hay una matriz de puntos, hay un display que tiene, vienen integrados 4 displays de 7 segmentos, y hay un display de 7 segmentos solo, como el que usé yo para esta implementación. Bien. Ahí me queda la duda, ¿cuál es la diferencia entre esa, o por qué se define en ese lugar una variable, bueno, tipo booleana en este caso, y no abajo, en donde definimos siempre en la arquitectura? ¿Por qué a esa la definimos ahí a nivel de entidad? Porque lo que nosotros en definitiva lo que vamos a configurar es la entidad en sí. Abajo en la arquitectura lo que definimos es el comportamiento, ¿está bien? En la arquitectura en todo caso vamos a definir cómo se comporta esta entidad en función de que esta variable valga 0 o valga 1, o valga, digamos, sea falso o verdadero. Abajo lo que vamos a definir es el comportamiento, o cómo reacciona nuestra entidad según esta variable adopte un valor u otro. Está bien, digamos esa. ¿Bien? Pero vos no podrías definir que yo una variable, nada, como un ánodo abajo en la arquitectura y ponerle 0 o 1 en la arquitectura. Lo podrías hacer sí, y te van a dar, pero tal vez no es lo más adecuado, porque recuerden que nosotros en la entidad lo que definimos son como conexiones de entrada y salida de la entidad con el exterior, ¿está bien? Y en la arquitectura lo que hacemos es definir el comportamiento de la entidad, y podemos definir un montón de cosas más, pero recuerden que todo lo que esté definido dentro de la arquitectura son como variables internas de la entidad. ¿Está bien? Está bien. Si nosotros pensamos a la entidad como una caja negra, vamos a tener una caja negra, y lo que nosotros vamos a ver van a ser 4 entradas que son BCDIN, una entrada más que es enable, es decir, si habilitamos o deshabilitamos piénsenlo como un circuito integrado, como si están habilitándolo o deshabilitándolo, y vamos a ver 7 salidas que son las conexiones al display. Eso es lo que nosotros vemos de la entidad, digamos, como vínculo o conexión con el mundo físico. Y acá abajo sí, yo podría haber definido acá si quiero que esto se comporte o quiero conectarle un display de ánodo común o cátodo común. Pero uno por lo general lo que hace es, si tiene la posibilidad de configurar o indicarle al circuito integrado qué display le voy a conectar, uno le avisa desde afuera. Uno no desarma el circuito integrado y reconexiona todo adentro para decir, bueno, ahora trabajo con este display y conexiono todo de nuevo para más tarde por si cambio el display. ¿Bien? Lo más adecuado es definir esto acá arriba. Definirlo en la entidad. ¿Lo podría definir en la arquitectura? Sí, lo puedo definir en la arquitectura, pero después esto, imagínense que esto es parte de un proyecto más grande, mucho más complejo, y si yo lo defino acá en la entidad, si yo, no sé, por la razón que sea, después me doy cuenta que los displays de cátodo común me salen mucho más baratos que los de ánodo común, yo simplemente con una... sí, esto sería como un parámetro de configuración de la entidad, vengo acá, cambio el valor lógico y conecto más tarde el otro display. Esto es como mucho, es como más transparente hacerlo así, o más prolijo. ¿Está bien? Bien. Pero sí, yo tranquilamente lo podría hacer dentro de la arquitectura y definir
una constante o una variable o una señal dentro de la arquitectura que a mí me permita trabajar o conectar un display u otro. Entonces la respuesta es sí, lo podría hacer, pero la manera más adecuada es hacerlo en la definición de la entidad. Ok, ¿Está bien? ok. Bien. Bueno, fíjense que acá dentro de la arquitectura lo que hacemos es definir una señal de tipo vector, también Standard Logic Vector, en bajo vector, o vector, también con 7 elementos o de 7 bits, que es en definitiva lo que vamos a terminar asignándole, digamos, el valor o los valores lógicos de cada uno de los bits de esta señal, que es lo que en última instancia vamos a terminar asignándole a los puertos o pines físicos de la FPGA. ¿Está bien? Para aprender a apagar los segmentos correspondientes del display. Bueno, fíjense que el funcionamiento de este conversor es bastante, digamos, no tiene nada raro, nada fuera de lo normal. Definimos acá un proceso. Fíjense que este proceso es sensible a BCDIN y a la señal de habilitación, es decir, de enable. Es decir, que cada vez que nosotros, sí, digamos, digamos en pocas palabras, que el proceso va a ser sensible a los pulsadores y a los 4 pulsadores que están incorporados en la placa de desarrollo y al pulsador externo que nosotros conectamos para simular esa señal de habilitación. Recuerden que la semana pasada nosotros cuando estábamos trabajando con el contador binario, ¿se acuerdan a qué era sensible el proceso del contador? El cambio del reloj. Exactamente, a un flanco del reloj. Era sensible a un flanco del reloj. Fíjense que ahora no usamos las palabras reservadas rising o falling edge, sino que simplemente lo que vamos a hacer es leer BCD-IN, es decir, leer las entradas, los pines de la FPGA que están conectados a los pulsadores, y vamos a tratar esto como si fuese una señal de 4 bits. Bien, vamos a tomar esa lectura de los 4 pulsadores como si fuese una variable o una señal de 4 bits. Entonces, fíjense, si, solo si, la señal de habilitación está en 1, es decir, que si el circuito está habilitado para funcionar, recién ahí me vengo a leer el estado de los pulsadores. Y díganme acá si notan algo. Bueno, no creo que... Digamos, les pregunto si notan acá algo raro en los códigos donde nosotros hacemos la comparación. Van al revés. Están al revés. ¿Pero por qué están al revés? Porque cuando arranca el sistema deben arrancar todos en 1 encendidos. Entonces tiene que arrancar en 0. En 1 encendido, ¿qué es lo que arranca? ¿Qué es lo que arranca? Los botones. El BCDI. Bien. Sí, es esa la razón de por qué está todo al revés. Déjenme, a ver, compartir acá. El estado por defecto es 1, digamos. No, no es que sea el estado por defecto. Avísenme cuando puedan ver la pizarra. Se ve, ¿Se ve? no va mal internet, Nahuel. Buenísimo. Eso sí que es verdad. Bueno, imagínense que acá tenemos, digamos, la FPGA y acá en rojo voy a conectar, o en verde voy a dibujar un pin de la FPGA. ¿Está bien? Los pulsadores en la placa están conectados de la siguiente manera.
Esto es una resistencia, no recuerdo cuál es el valor de esa resistencia en la placa, ¿está bien? Pero bueno, fíjense que el pin de la FPGA está conectado a través de una resistencia a 3,3 volts, a la alimentación de la placa, o a una de las alimentaciones, porque en realidad la placa tiene dos alimentaciones, 3,3 y 5 volts. Y el otro extremo del pulsador está conectado a masa. Cuando presionamos se hace 0. Exactamente, es como que están invertidos los estados. No invertido, Bien. digamos, pero está conectado de esta manera. Cuando nosotros no tenemos apretado el pulsador, el pin de la FPGA está conectado, fíjense, lo que ve acá es un 1 lógico. Bien. En cambio, cuando nosotros apretamos el pulsador, es decir, cuando cerramos el circuito, apretamos esto acá, conectamos. Fíjense que conectamos el pin de la FPGA, lo conectamos o lo mandamos a masa. Entonces, recién cuando nosotros apretemos alguno de los pulsadores, el pin de la FPGA va a ver un 0 lógico o 0 volt. Pero si lo soltamos, lo que ve es un 1 lógico. Entonces, esto está hecho a propósito así. Si ustedes lo piensan, esto, perdón, me estoy refiriendo a la otra pantalla, ustedes siguen viendo. Bien, vuelvo acá, vuelvo al Atom. Esto, les decía, esto está hecho a propósito así, sin embargo, esto es un poquito desprolijo, digamos. Uno lo que esperaría es, bueno, no sé si es desprolijo la palabra, pero uno lo que esperaría es que, no sé tampoco si lo esperaría. Pero bueno, lo que les quería decir es que nosotros tenemos dos maneras diferentes de resolver esto. Una de las maneras es la que yo implementé acá, que a mi parecer es un poquito desprolijo, es simplemente invertir el estado de los bits con los que yo quiero hacer la comparación. Fíjense, acá tengo la estructura de control, tengo un case, que lo que va a hacer es fijarse el valor de BCD-in, ¿está bien? Cuando BCD-in estén todos los bits en 1, si están todos los bits en 1, recuerden que quiere decir que ninguno de los pulsadores está apretado. Entonces, cuando tenga todos los bits en 1, yo lo que quiero sacar por el puerto de salida de la entidad es, o mejor dicho, cuando estén todos los bits en 1 de BCD-in, yo lo que voy a querer ver en el display de 7 segmentos es un 0. ¿Bien? Entonces yo tengo que tener la precaución de sacar, primero, prever cómo voy a conectar el display a la FPGA. Y una vez que ya definí cómo voy a conectar el display de 7 segmentos a la FPGA, poner en 0 y en 1 los pines correspondientes para yo poder visualizar de manera correcta en el display un 0. ¿Está bien? Esto se corresponde al 1, fíjense que está todo invertido. ¿Está bien lo que sería un 1 en binario? 0001, acá está invertido, tenemos un 1, 1, 0. Bueno, esto es 0, 1, 2, 3, 4, hasta llegar bueno, llega a 14, y el último caso, fíjense que de la manera que está implementado, es como, bueno, si el número que leo no está entre 0 y 14, yo podría haber puesto un when y comparar BCD-in con un 15, pero fíjense acá, la manera en que está implementado es, bueno, si no está entre 0 y 14, a todo lo demás le asigno, o mejor dicho, le asigno a los pines los valores correspondientes para ver yo en el display una F. Es decir, digamos, indicar que estoy viendo que tengo un 15. Pero bueno, como todos los demás casos, en realidad no hay varios casos, sino uno solo, el 15, es decir, que cuando todos los bits valen 0, pero bueno.
Bueno, no como siempre, ¿no? Que uno programa algo, por lo general no existe una única manera de hacerlo, de resolver un problema. Bueno, acá en función, en pocas palabras, la arquitectura lo que hace es en función de el valor de los pines que están conectados a los pulsadores, saca por otros pines los valores correspondientes para activar, o mejor dicho, mostrar en el display un dígito entre 0 y 9, y si el valor que yo leo en el display excede el número 9, bueno, para mostrar las letras de la A a la F. Bien. Bueno, fíjense lo que tenemos acá. Nosotros todas estas comparaciones las hacemos mientras la señal de habilitación esté en 1. Si la señal de habilitación está en 0, lo que hacemos es sacar por los pines correspondientes que conecto al display, es decir, apagar todos los pines. Y al apagar todos los pines, lo que yo voy a hacer es apagar el display, básicamente. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Ahora les pregunto, si ustedes ven esto hasta acá, tal vez en estos cases, o en estas condiciones, es tal vez un poquito difícil de ver, pero acá se ve clarito. Yo estoy definiendo la arquitectura para qué tipo de display, teniendo en cuenta que si el puerto o el bit de habilitación está en 0, yo apago los displays. ¿Para qué tipo de display estoy definiendo yo la arquitectura? Le mandas un 0 para que se apague, con lo cual es un cátodo común. Es un cátodo común, exactamente. Ajá. ¿Está bien? Está conectado, digamos, a masa. Exactamente. A ver, déjenme. Bueno. Yo estoy definiendo la arquitectura para, como bien vos decís, Mauro, para un display de cátodo común. Es decir, en el display de cátodo común tengo todos los segmentos, cada segmento es un LED, y están todos los cátodos unidos, y esto se supone que va a masa, ¿no? Y yo lo que conecto a la FPGA, a los pines de la FPGA, son los ánodos del display. Y acá, bueno, esto tal vez sea una obviedad, pero se los comento por las dudas, porque para no meter la pata. Nosotros cuando conectemos el display a la FPGA, tenemos que tener la precaución de conectar entre el pin de la FPGA y el display del segmento una resistencia. ¿Está bien? A cada uno de los segmentos los vamos a conectar a la FPGA a través de una resistencia. Si nosotros no ponemos esta resistencia, en el momento que nosotros querramos encender la placa, no toda la FPGA, pero esos pines que yo use para conectar a los displays se van a quemar. ¿Está bien? En la hoja de Y datos... la FPGA que maneja un amperaje similar al de un Arduino, digamos, o cómo calculamos ese valor de la resistencia. Bien, perfecta la pregunta, es lo que le estaba por comentar a continuación. Ah. En la hoja de datos de la FPGA, no de la FPGA, sino de la placa de desarrollo, lo que les indica es que cada pin puede entregar o puede drenar hasta 6 mA de corriente. 6 mA. ¿Está bien? Y la tensión de salida de la FPGA para el 1 lógico, es decir, cuando me entrega tensión, la tensión de cada pin es de 3,3 volts. ¿Está bien? Es decir, acá aplicando ley de Ohm, digamos, en 2 patadas, calculamos cuál es la resistencia que ustedes tienen que conectar entre el pin y el display para no quemar nada. ¿Está bien? Esto es 3,3 volts y yo no quiero que la corriente supere los 6 mA.
100, 550. no sé cuánto da eso, 550 me dio. 550 ohm. Bien, para no conectar, para no quemar ningún pin, ningún puerto de la FPGA, tengo que tener la precaución de conectar entre los pines y el display una resistencia de al menos 550 ohm. ¿Está bien? Si yo pongo una resistencia de 1K, estoy más que sobrado. Yo en este caso, fíjense, vuelvo. ¿Pueden ver ahí el enfoque de la placa con el display? Sí. Bien. Ahí yo lo que usé fueron resistencias de 10K. ¿Está bien? Fíjense que la resistencia es 20 veces superior al valor que calculamos recién. Digamos, tengo un margen de seguridad bastante bondadoso, pero aún así, fíjense que el brillo del display es suficiente como para ver qué es lo que me está mostrando. Se puede distinguir bastante fácil qué es lo que me está mostrando. ¿Está bien? Ahí en la caja de componentes ustedes tienen resistencia, si mal no recuerdo, de 220 ohm, esa nos les va a servir. Tienen resistencia de 1K y tienen resistencia de 10K. Esos tres valores me acuerdo seguro que hay, no sé si hay más. Pero bueno, cuando ustedes conecten esto, recuerden por favor conectar entre los pines de la FPGA y el display una resistencia de al menos 1K. O 550, como dice el cálculo, ¿está bien? Pero bueno, como lo más cerca que tienen es 1K, van a andar bien. Yo conecté las de 10K y bueno, y pensé que iba a brillar menos, pero se ve bastante bien. Bueno, esto le va a ser, están viendo el PDF, ¿no? Donde está el dibujo de la placa. Sí. Bien. Al momento de conectar, ustedes van a tener que tener a mano al menos este PDF. ¿Está bien? En este PDF, digamos, tienen de forma resumida todo el conexionado que tiene la FPGA con los conectores que nos sirven de puerto en esta placa. Entonces, fíjense, van a tener, bueno, primero, tienen que saber que, uno lo podría recordar, pero no tiene sentido, se vienen a este PDF y acá ustedes pueden saber que los 4 pulsadores están conectados a los pines físicos de la FPGA 31, 32, 33 y 34. ¿Está bien? Esta información la tienen que tener a mano al momento de escribir el archivo PCF, que es donde ustedes indican dónde conectan, o mejor dicho, los puertos de su entidad a qué pines físicos de las placas están conectados. Y lo mismo bueno, esto ya se los comenté, pero se los repito de nuevo. Acá ustedes no pueden elegir a qué pines conectar los pulsadores porque esto ya está conectado, está soldado y esto no lo pueden modificar. Lo que ustedes pueden modificar tranquilamente es decidir qué puertos de todos los disponibles que tengo usar para conectar a los display a los segmentos del display. Yo acá usé estos de acá, desde el 107 hasta el 97, si mal no recuerdo. Desde el 107, sí, hasta el 97. Y usé el 96 para conectar el pulsador externo con el que simulo la señal de habilitación. ¿Bien? Pero esto los elegí de manera totalmente al azar. Tranquilamente yo podría haber elegido cualquier otro pin para conectar los displays y el pulsador externo. Y la entrada, la salida del pulsador, digamos, por así decirlo, la salida del pulsador es el pin este de entrada. Y la entrada del pulsador la podemos sacar de cualquiera que sea de 3.3. Exactamente. Exactamente.
Vuelvo. Y eso hay que aclarar que vamos a utilizar ese pin para sacar 3.3, ¿o no hace falta? No, no, fíjate, esto, supongamos que esta es el FPGA, supongamos que este es el pin 96. Yo acá lo que hice fue, a ver qué es lo que hice, déjame revisar, bien. A través de una resistencia de 220 ohms, paso por el pulsador y esto está, a ver si no... Acá tengo una resistencia de 10K. Y esto lo mandé a 3,3. Y el otro extremo del pulsador a masa. ¿Vale? Entonces, esto, fíjate, cuando el pulsador es normalmente abierto. ¿Qué quiere decir? Que si yo no lo aprieto, el circuito está abierto. Si el circuito está abierto, fíjate que el pin de la FPGA lo que ve acá son 3,3 volts. Es decir, lo que ve la FPGA es un 1 lógico. Cuando yo aprieto el pulsador, la resistencia que me ofrece el camino desde el pin a masa es mucho más chiquita que la resistencia que me ofrece el pin a los 3,3. Entonces la FPGA lo que va a ver es un 0 lógico. ¿Está bien? Sí. Pero bueno, esa es la forma en que yo conecté el pulsador al pin 96, que es con el que simulo la señal de habilitación. Mientras yo no apriete el pulsador externo, el circuito está habilitado. Si yo lo aprieto, deshabilito el circuito. Por supuesto que yo, en el momento que definí la arquitectura, yo definí que la habilitación se hace mediante un 1 lógico. Yo tranquilamente podría haber definido que la habilitación sea mediante un 0 lógico a invertir el funcionamiento. Es decir, permitir que esto solo funcione cuando yo aprieto el pulsador. ¿Está bien? Bien, vuelvo al Atom. Bien, quedamos acá, digamos, donde apagamos todos los segmentos. Si la habilitación está en 0. Fíjense esto último que se hace acá abajo. Si ánodo común o common anode es igual a verdadero, fíjense que lo que hacemos es ASEC7CONCAT, que es la señal digamos, donde le asignamos el valor previamente, acá dentro de este case. Fíjense que a esa señal, si el display es de ánodo común, a esa señal hacemos, o mejor dicho, aplicamos la función XOR lógica con la constante once. La constante once, fíjense, es un vector de 7 bits donde todos los bits valen 1. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Cambiándole el sentido. Del sentido de ánodo común a cátodo común. Claro, exactamente. Digamos, básicamente lo que estamos haciendo es invertir estos bits, digamos, los bits correspondientes para cada, para cada carácter que queremos mostrar en el display. Lo que estamos haciendo es cambiar los ceros por 1 y los 1 por 0. En el caso que el display sea de ánodo común. ¿Está bien? Si el display no es de ánodo común, a la señal la dejo tal cual la definí más arriba.
definí, no, digamos, la dejo con el valor que le asigné previamente acá arriba. En cambio, si el display es de ánodo común, al aplicarle la función XOR a cada uno de los bits con un 1, también lo que estoy haciendo en definitiva es cambiar el valor. ¿Está bien? Recuerden la función XOR lógica, que lo que hace es cuando los bits son diferentes me devuelve un 1 y cuando son iguales me devuelve un 0. Entonces, supongamos que esto, un determinado bit de este vector vale 0. 0 XOR 1 me devuelve 1. Me lo invirtió. Y 1 XOR 1, como son iguales, me devuelve 0. También me lo invirtió. Entonces, fíjense digamos, de la manera ingeniosa en invertir el funcionamiento de la entidad en función, digamos, simplemente aplicando una función lógica. ¿Está bien? Bueno. Lo que me interesaba mostrar para díganme si no es así, pero creo, digamos, que la definición de la entidad y la arquitectura, digamos, quedó es bastante clara, ¿o no? Sí. Bien. Lo que me interesa ver con un poquito más de detalle ahora es ver cómo nosotros... Pongo a grabar. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Bien, lo que les quería comentar, les decía antes de que se corte, es cómo hacemos nosotros para probar todas las funcionalidades implementadas en nuestra entidad. ¿Bien? Es decir, este sería el paso previo antes de pasar a impactar o grabar la FPGA con nuestro programa. Para eso lo que vamos a hacer es diseñar una prueba, un test bench, ¿está bien? Cuando nosotros acá hagamos referencia al test bench, estamos haciendo referencia a la prueba que nosotros diseñamos para probar nuestro diseño antes de pasar a impactar en la FPGA. Fíjense, creo que ya les había comentado algo, pero lo repito. Acá esto, como es una prueba, en realidad no es una prueba física de nuestro circuito implementado en la FPGA, sino que es una prueba simulada. Digamos, en pocas palabras, esto es una simulación lo que vamos a hacer. ¿Está bien? Como esto es una simulación, fíjense que acá nosotros vamos a, en nuestro test bench, lo que vamos a hacer es definir una entidad, pero como nosotros vamos a simular los funcionamientos, es decir, vamos a simular señales de entrada y salida, que no van a ser niveles de tensión físicos en la placa, sino van a ser digamos, simulado. Lo que vamos a hacer es una simulación. Esto es el paso previo antes de grabar la FPGA. Como lo que vamos a hacer ahora es una simulación, nosotros definimos la entidad, pero sin ningún puerto. Porque como lo que vamos a hacer es simular, no necesitamos ningún puerto de conexión con el mundo físico, no necesitamos ningún puerto de entrada o de salida. Porque las señales de entrada y de salida las vamos, mejor dicho, vamos a simular las señales de entrada y vamos a verificar que las señales de salida sean las esperadas, ¿vale? Que sean acorde a nuestras señales de entrada. Es por eso que definimos una entidad sin puertos. Lo que sí vamos a hacer es definir una arquitectura, y como en toda arquitectura, vamos a definir el funcionamiento de esta entidad. Y en la arquitectura lo que vamos a hacer es instanciar el componente o la entidad que nosotros definimos anteriormente en otro archivo. Fíjense que acá yo me cambié de archivo, nosotros estábamos trabajando recién con el archivo BSD 276. ¿Bien?
Y acá en otro archivo es donde nosotros definimos las pruebas que le vamos a realizar a esta entidad. Entonces generamos o creamos un archivo nuevo, creamos una entidad, que esta entidad no tiene puertos, porque esta entidad la vamos a usar para simular, pero sí va a tener un comportamiento. ¿Bien? Y este comportamiento nosotros lo que tenemos que tener, mejor dicho, tenemos que tener la precaución de incluir en la arquitectura de esta entidad que vamos a usar para simular, incluir todas las posibles combinaciones de entrada que se nos podrían a nosotros llegar a presentar en el puerto físico de entrada de nuestra entidad. Entonces, en la arquitectura lo que vamos a hacer, fíjense, bueno, acá esto lo pasamos rápido por el momento, lo que hacemos es instanciar la entidad que definimos anteriormente, es decir, como que nos creamos una instancia de esa entidad, y a continuación lo que hacemos es definir señales con las que nosotros vamos a simular las excitaciones de entradas de nuestra entidad. Recuerden ustedes que nuestra entidad tenía en total 5 entradas. La de habilitación y los 4 bits correspondientes al BCD. Entonces, la arquitectura de nuestra entidad de test bench, es decir, de nuestra entidad de simulación, tiene que contemplar cuántas entradas posibles. 16. 16, en realidad 32. Ah, bueno, con 5, claro. Son 5. Tenemos 5 entradas. 5 entradas con el de enable, digamos. Exactamente. Cuando enable está en 1, tenemos las 16 combinaciones de los pulsadores, y en función de lo que tenga apretado o no, voy a mostrar un valor entre 0 y 9 o una A una F en el display. Si la señal de habilitación está en 0, independientemente de lo que tenga, o mejor dicho, independientemente de los pulsadores que yo tenga apretado o no, lo que voy a hacer siempre es apagar todos los segmentos. Es decir, que el display va a estar apagado. Entonces, bueno, en realidad sí, tengo yo en realidad 32 posibles combinaciones de entradas, pero hay 16 combinaciones que exactamente, o que corresponden a una misma salida, es decir, se corresponden a los segmentos apagados. ¿Está bien? Bueno, fíjense que acá lo que hacemos es definir como constantes todas las posibles combinaciones de entradas. Fíjense que son efectivamente fácil contarlas porque tenemos 4 columnas y 8 filas, 8 por 4, 32. Es decir, tenemos las 32 posibles, las 32 entradas posibles. Y después lo que tenemos que hacer es aplicar esas 32 entradas posibles a la entrada de nuestra entidad, o mejor dicho, aplicárselas a la entidad que nosotros instanciamos acá arriba. Fíjense que dentro de la arquitectura nosotros instanciamos la entidad que queremos probar. Y a esta entidad que instanciamos acá arriba le vamos a aplicar estas señales de entrada, y mediante gráficas lo que vamos a hacer es hacer una inspección visual, es verificar que ante alguna determinada entrada la salida toma el valor que nosotros queremos. ¿Bien? Sí. Bueno, ahí cuando haces el type simulus, ¿qué hace eso ahí? Stimulus. Ajá. Sí. Acá estímulos. Exacto. ¿Qué pasó? Ah. Acá es donde yo genero los estímulos que les voy a aplicar, que les voy a aplicar a las entradas del componente que yo instancié acá arriba.
Porque como les decía hoy, como esto es una simulación lo que vamos a hacer ahora, yo no estoy aplicando niveles de tensión reales, sino que estoy aplicando un estímulo a cada uno de los pines o a cada uno de los puertos de entrada de nuestra entidad. Es como, digamos, yo estimulo las entradas. Es como un proceso de debug. Exactamente, es un proceso de debug. Estimulo las entradas y me fijo que ante un determinado estímulo, la salida, digamos, se corresponda o sea la correcta para ese estímulo. Es decir, si yo el estímulo es simulo como que los que estoy leyendo a las entradas de los pulsadores, estoy leyendo están todos en cero, lo que yo espero ver a la salida es, o mejor dicho, yo espero ver, sí, suponiendo, digamos, que esto ya está, claro, tenés razón, porque la corrección la hicimos acá. Digamos, si yo veo, o mejor dicho, si el estímulo que yo le aplico a mi entidad es 0, 0, 0, 0, y la señal de habilitación en 1, lo que yo espero, como bien dice Nacho, es una F. ¿Bien? Porque si yo veo 0, 0, 0, 0, quiere decir que tengo los 4 pulsadores apretados. Y los 4 pulsadores apretados, o por la forma en que yo definí mi arquitectura, al yo apretar los 4 pulsadores, lo que espero ver en el display es una F. ¿Está bien? Y lo mismo con cada una de las demás entradas. En esta de acá, cuando yo veo 1, 1, 1, 1, es decir, 4 unos, quiere decir que no apreté ningún pulsador y lo que yo espero ver en el display es un 0. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es graficar cada una de estas entradas, de estos estímulos, y ver que las salidas se correspondan. Es decir, en este caso, 0, 0, 0, 0, yo quiero que las 7 salidas adopten los valores necesarios, digamos, por supuesto, sabiendo de antemano cómo voy a conectar yo el display a mi placa y sabiendo si el display... otra cosa que no les mencioné. Este test bench que les estoy mostrando yo acá es un test bench diseñado para un display de ánodo común. Digamos, si yo quisiera probar lo mismo para un display de cátodo común, acá tengo que diseñar un display, un test bench para probar displays de cátodo común. Es decir, yo me tengo que diseñar un test bench que no solo tenga en cuenta todas las entradas posibles a nuestro circuito, sino además que tenga en cuenta cuál es el hardware que yo voy a conectar a la salida. O sea que tendríamos como una variable más ahí. Se nos iría a 64 opciones distintas. Si es ánodo común o si es cátodo común. Exactamente. Exactamente. Acá únicamente están contempladas las entradas, entradas y salidas, entradas, mejor dicho, pues, bueno, sí, entradas y salidas suponiendo que el display es de ánodo común. No están contempladas las salidas para, digamos, si yo cambio el tipo de display, si pongo un display de cátodo común. ¿Está bien? Sí. Este archivo después mírenlo con más detalle si quieren, yo después se los comparto junto con el video. Pero bueno, lo que vamos a hacer acá para simular las entradas y verificar o debuguear el comportamiento de nuestra entidad, venimos acá, Edu FPGA Tools, la primera opción que es GHDL, y acá le damos a la segunda opción que es GHDL from Docker. Y acá nos va a salir un cartelito similar al que nos aparece cuando queremos grabar la FPGA, pero acá simplemente nos pide el nombre de la entidad que vamos a probar. Me copio el nombre para no tener que tipearlo. Lo pego y le damos OK. Si todo anda bien,
se va a abrir una ventanita como la siguiente, que simula ser como en la pantalla de un osciloscopio, es decir, de un instrumento que nos permite graficar señales. Y acá arriba a la izquierda lo que vamos a ver, bueno, vemos la entidad top, o algo que dice top. Fíjense que aparece la entidad BCD27set-testbench-common anode, porque recuerden que les dije que ahí estamos probando únicamente para displays de ánodo común, por eso le puse directamente este nombre. Y si ahí expandimos el menú, nos aparecen otros componentes más abajo. Y fíjense que si nosotros cliqueamos en cada uno de estos componentes, acá abajo nos aparecen señales. Que en definitiva esto es lo que nos interesa a nosotros graficar y probar. Si nosotros nos paramos sobre, fíjense, hacemos clic sobre la entidad BCD27set, acá abajo en la parte de señales nos aparece la señal de habilitación, ENA-I. Si nosotros le hacemos doble clic, fíjense que la pasamos para acá a la columna de más a la derecha, que son las señales que nosotros efectivamente vamos a terminar graficando. A nosotros nos interesa graficar la señal de enable, la señal que BCD-I, que debería estar, ¿dónde está? BCD-I, fíjense que es un vector de 4 elementos, le hacemos doble clic para graficarla, y nos interesa conocer, por supuesto, también el valor de los pines de salida en función de todas las señales de entrada. Entonces también le hacemos doble clic para poder graficarlo. Y fíjense que, bueno, aparecen ahí unos trazos que a priori son poco legibles, entonces tenemos que nosotros acá adecuar la escala para poder ver mejor. Entonces hacemos clic en Zoom Fit. Zoom Fit es como digamos un autoescalamiento. Y fíjense que es lo que vemos a continuación. Lo que vemos es, bueno, todas las señales, los estímulos que nosotros generamos dentro de la arquitectura de nuestra entidad de testbench. Vemos la gráfica de cada uno de esos estímulos. Acá tenemos el estímulo de habilitación. Fíjense que en la primera parte de la simulación, la señal de habilitación vale 1 y después se pasa a 0. Uy. ¿Alcanzan a ver? Acá la primera señal. Sí. Los primeros 16 serían esos. Exactamente. Los primeros 16. Después se pasa a 0. Dentro, o mejor dicho, mientras la señal de habilitación vale 1, fíjense que nosotros tenemos acá BCD-I de 3 a 0, es decir, tenemos los 4 bits, tenemos los 4 pulsadores, y si prestamos atención, acá tenemos todas las combinaciones posibles de los pulsadores. Acá nos muestra uno por uno los bits de la señal, o mejor dicho, del puerto de entrada BCD-I, y acá la podemos ver también para un instante de tiempo dado, en función de cuánto valen esos bits, cuánto vale el vector completo. Fíjense que va de 0 hasta F. 0 se corresponde, por supuesto, con los 4 bits en 0, 1 se corresponde con todos en 0, menos el bit menos significativo, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a la F, que corresponde con los 4 bits del vector en 1. Y lo mismo, un poquito más abajo, tenemos el vector de salida, sec7-out, acá tenemos el valor, digamos, correspondiente si nosotros interpretamos, si convertimos esos 7 bits a un número decimal, es este valor de acá, hexadecimal, perdón,
0E, 06, 21, 46, etcétera, y también tenemos el valor de cada uno de los bits en particular, que en este caso son 7. Lo que nosotros, digamos, esto es lo que nos permite, si bien es una simulación, lo que nos permite es ver, digamos, para todos los posibles valores que toman las entradas, cuál es el valor que toma la salida. Ahora, digamos, no lo vamos a ver en detalle, además de, digamos, no lo vamos a ver en detalle porque nos estamos quedando corto de tiempo, pero uno acá lo que tiene que hacer es decir, bueno, si yo a la entrada, si habilitación está en 1, es decir, que el circuito está habilitado para funcionar, y el vector BCD-in tiene todos los bits en 0, ¿qué es lo que espero ver yo? Yo lo que quisiera ver a la salida es una F. ¿Está bien? Bueno, la F, yo me tengo que fijar si acá sec7-out, y apagarse y prenderse estos bits del vector de salida de 7 elementos, efectivamente me hace prender a mí o voy a ver yo en el display una F. Y lo mismo para cada una de las secuencias de entrada. Fíjense que el comportamiento para cuando la señal de habilitación está en 0 es mucho más fácil de verificar. Si la señal de habilitación está en 0, independientemente de yo los pulsadores que tenga apretados o no, fíjense que la señal de salida están todos en 1. Recuerden que esto me va a apagar los segmentos porque el display que estamos probando es de ánodo común. Sí. Un display, o mejor dicho, un segmento se enciende cuando yo lo conecto, o mejor dicho, cuando la salida está en 0. Si la salida está en 1, el segmento correspondiente está apagado. ¿Bien? Ok. Bien. Una vez que nosotros simulamos y verificamos que el funcionamiento del circuito es el esperado, ahí, digamos, podemos pasar con seguridad o con cierta tranquilidad al siguiente proceso, que es impactar o grabar la FPGA. Es decir, digamos, el circuito que nosotros describimos mediante el programita en VHDL, lo que hacemos es, el compilador, mejor dicho, lo que hace es conectar ciertos elementos y compuertas de la FPGA para obtener la funcionalidad deseada. ¿Está bien? ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Bueno, esto espero que podamos pronto, digamos, tener funcionando sus FPGA, sus placas, así esto... bueno, esto, ojo, que esto lo pueden hacer. Esta simulación la pueden hacer. Como yo, si no es hoy, mañana, el jueves a más tardar, les estoy compartiendo el video, los archivos, y ustedes con los archivos directamente esto lo pueden hacer. Cuando tengamos andando las placas en sus máquinas, vamos a poder pasar, digamos, a la próxima etapa, que es el grabado de la FPGA. Pero esta simulación ustedes, digamos, tranquilamente la podrían hacer. ¿Está bien? Ok. Supongo que la pueden hacer, no estoy seguro. Tendrían que probar. Espero que sí, pero no estoy seguro. Bueno, digamos para cerrar, porque ya estamos en hora. Nosotros definimos una entidad que es nuestro circuito, el circuito que queremos diseñar. A esa entidad le definimos una arquitectura que define el funcionamiento de nuestra entidad o de nuestro circuito. Bien. Antes de pasar, o cuál sería el siguiente paso en el proceso de diseño, probar de manera exhaustiva el circuito o entidad que acabamos de definir. Para eso nos
creamos un archivo nuevo, también con extensión .bhd, definimos una entidad vacía, porque esto como va a ser para simular, no tiene conexiones, no tiene puertos que se conecten con el mundo físico, con el mundo exterior, entonces esta entidad está vacía. Lo que sí va a tener es una arquitectura donde nosotros vamos a generar en esta arquitectura ciertos estímulos que van a ser como las señales de entrada a nuestra entidad. ¿Está bien? Esta arquitectura, ¿cómo se entera de cuáles son las señales de entrada y salida de nuestra entidad? Bueno, porque dentro de la arquitectura instanciamos la entidad que queremos probar. ¿Está bien? Esto es lo que se conoce como DUT, o Device Under Test, o digamos dispositivo bajo prueba. Una instancia de la entidad que queremos probar. Después lo que hacemos es tener la precaución de definir todas las posibles entradas que puede llegar a tener nuestro circuito, definirlas en la arquitectura y después aplicárselas a la entidad instanciada dentro de la arquitectura. Después generamos, digamos, graficamos todos los estímulos que generamos. Perdón, primero tenemos que agregar las señales que nos interesa graficar. Acomodamos la escala. Y después, mediante una inspección visual, lo que hacemos es verificar que para determinadas entradas la salida sea la correspondiente. ¿Está bien? Sí. En pocas palabras es eso. Este trabajo, por supuesto, digamos, puede ser un poquito tedioso, sobre todo cuando alguna entidad tiene una arquitectura de cierta complejidad y los niveles o el número de puertos es grande, pero bueno, es una herramienta muy útil, digamos, cuando las cosas no funcionan como esperamos. Y una vez que verificamos el correcto funcionamiento de la entidad mediante simulación, el próximo paso es grabar la FPGA. Que ojalá lo pueda... Sí. No, termina, Nahuel. No, digo que ojalá la semana que viene tengan andando sus placas, así podemos ir metiendo manos al mismo tiempo, digamos, que vamos avanzando con la clase. Dale. Sí, Nacho, ¿qué? No, que decías que si tenía muchas variables se complicaba en la visualización. No se puede hacer un test bench simplemente de lo que yo quiero comprobar que funcione bien, imaginando que tengo, no sé, 20 variables, pero solamente quiero ver el comportamiento de 4 o 5. ¿Se puede hacer un test bench más obvio, acotado? Obvio, digamos, el test bench lo diseñás vos, entonces en ese diseño vos vas a incluir, digamos, solo lo que te interesa. Por ejemplo, acá, supongamos que nosotros en el display descartamos las entradas correspondientes entre 10 y 15, porque solo queremos ver números y no nos interesan visualizar las letras de la A a la F. Y bueno, en ese caso, digamos, cuando el dígito excede el 9, supongamos que nosotros, no sé, digamos, para darte un ejemplo, pero sí, lo podrías hacer. Se puede hacer un test bench más acotado de lo que necesitas. Exactamente. Listo. Exactamente. Bueno. Bueno, no sé si hay alguna duda, otra consulta. ¿No? Bueno, si no hay dudas, consultas, dejamos acá por hoy y nos vemos la semana que viene. Dale. Bueno. Bueno, yo voy a tratar de replicar el error en Windows. Si ustedes prueban algo y logran hacerlo andar, genial, avísenme. Pero creo que el error puede llegar a venir por lo que comentabas vos, Mauro, que el archivito .json, los comandos que incluye son únicamente para Linux. Sí. Sí, estaba mirando un poquito ese JSON y sí, los comandos ahí adentro están los
todos los comandos que se corren y son de Linux, digamos. Sí, sí, Todos sí. los Docker que se corren y son... Sí, y desde la página del Docker dice de que los paths que hay que declarar hay que modificarlos. La forma en que mandás los paths en Linux no es lo mismo que en Windows, entonces como que no los lee. Bien, antes de dejar, les quería pedir que me manden los archivos modificados que tenían que hacer para hoy el contador ascendente-descendente. Bueno. ¿Lo pudieron terminar eso? Sí. Bien. Mándenmelo así, digamos, si bien no pueden probarlo en sus casas, digamos, pero yo voy a tratar de probarlos acá. ¿Está bien? Bueno. Dale. Dale. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Dale. Dale, Nahuel, nos Perfecto. vemos. Nos vemos. Chau, chau.